Tenemos entonces acá, nos dice la independencia centroamericana. En este caso, ¿verdad? Se denomina independencia de Centroamérica la conmemoración por parte de los países que son Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, la firma del Acta de Independencia de América Central. Ese fue el primer proceso que se dio, ¿verdad? El 15 de septiembre de 1821. Yo les decía la vez anterior que nosotros podemos tener muy grabada esa fecha porque aparece en el pergamino, ¿verdad? Que está en el escudo de nuestro país y que el escudo aparece regularmente en la moneda de 5, de 10, de 25 centavos. Y ahí está instaurado, ¿verdad? También en la moneda de Quetzal. Entonces ahí está instaurado la fecha de independencia como está. Dice tal capitanía estaba conformada en ese entonces por las provincias que comprendían Guatemala, Chiapas, Comayagua, San Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Con la suscripción o la redacción del documento trajo como consecuencia la independencia de lo que fue el gobierno español. Si nosotros anteriormente habíamos visto, ¿verdad? Que ya los hijos de los españoles pues ya no querían tener un nexo directo, ¿verdad? Con los españoles, sino ya ellos tener una propia gobernanza, es que empiezan a surgir movimientos. En este caso, a diferencia de los demás países americanos, exceptuando a Panamá, la independencia de Centroamérica fue un proceso relativamente pacífico. Es decir, el movimiento de independencia centroamericano tomó un ejemplo a la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, que terminó con desigualdades y privilegios. En este caso, la independencia entonces fue influenciado por las ideas del reformismo ilustrado español, es decir, todos aquellos nuevamente, ¿verdad? Hijos de españoles que eran intelectuales o que tenían acceso a la educación y vinieron a conformar, ¿verdad? Este movimiento como tal. La independencia centroamericana impulsó después de la ocupación francesa, es decir, en 1808 en España, pues todo lo que, todos los problemas que provocaron, por decirlo así, las expediciones, los movimientos, las circunstancias en las cuales atravesó cada sociedad de cada país, hace y constituye que la Constitución de 1812 tuvo efecto, dice, directo en América. Y aquí empezamos nosotros a ver aquellos representantes y aquellos movimientos que se dieron según el país, indicando la situación. Tenemos entonces que el 5 de noviembre de 1811, cuando se conspira, la encabezada, dice, por los curas José Matías Delgado y Nicolás Aguilar, intentó apoderarse de unas armas que existían en la casa, dice, de San Salvador. Aquí aparece entonces ya un primer movimiento para ellos. Luego, en Nicaragua, dice la conjuración de Belén y otros movimientos ya se dan en 1814, años después, ¿verdad? Y también comprendidos entre 1821. Ya para ese entonces, ya cada uno está tomando un rumbo, ¿verdad? Ya cada uno está creando su propio movimiento de independencia para concluirse como tal el 15 de septiembre de 1821, separándose totalmente del dominio español y creándose o instaurándose cada uno como una república, ¿verdad? Es decir, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Ya se presentan como un país único y tienen la obtención de la independencia de Centroamérica establecido, ¿verdad? De cada uno según su capitanía establecida. En este caso, vamos a entender que la capitanía va a ser, ¿verdad?, la independencia o la supremacía de cada país estableciéndose como tal. En este caso también vamos a mencionar, ¿verdad?, a otros personajes y volvemos a retroceder en el tiempo. En 1808, los franceses gobernados por Napoleón Bonaparte invadieron España, destronaron al rey Fernando VII. Se recuerdan que el rey Fernando, junto con la reina Isabel de Castilla, quienes habían en su momento proporcionado aquellos recursos económicos para que Cristóbal Colón desarrollara sus viajes, ahora hasta ellos, ¿verdad? Fueron liberados de esa situación bueno, no liberados, fueron destronados, es decir, fueron desterrados
de lo que fue su gobierno como tal. En este caso nos habla, ¿verdad?, que José Bonaparte como José I, los españoles se rebelaron contra el invasor y se negaron el reconocimiento a la nueva monarquía. Es decir, cada uno mantenía, ¿verdad?, esa situación de poderío. Habían quitado al rey Fernando y habían instaurado una nueva situación de poder, pero siempre se mantenían las revelaciones entre los grupos pequeños, es decir, aquellos insubordinados que no iban a estar de acuerdo con esta situación. Todo esto pasa el 22 de mayo de 1809 hasta llegar a lo que es 1810. Aquí ya aparecen las cortes, ¿verdad? Desarrolladas por lo que es Napoleón y otros sucesores que estaban inmersos dentro de este movimiento. El 24 de septiembre de 1810 se celebra la primera sesión de las Cortes Extraordinarias, instituyéndose en la ciudad de San Fernando. Cuando nosotros empezamos a poder divisar todas estas situaciones que se estaban dando por parte dentro de los españoles, es que se aprovecha. Por eso la historia hace retrospección, ¿verdad?, a ciertos años marcados para saber quién impulsó esas ideas y esos movimientos que se dieron como tal. Aquí nos dice entonces que la tarea de las Cortes de Cádiz fue creada por un cuerpo legislativo, es decir, fueron leyes establecidas que tratan de liberar sobre establecer un orden social en donde toda la sociedad pues tenga una presencia, ¿verdad? Ya no solamente establecido como los monarcas de España en los cuales iban a ser los gobernantes y los que tuvieran la disposición de todos, sino aquí se establece ya una ley para poder gobernar. Nos dice antes de que ya haya tenido su repercusión en el istmo centroamericano, la independencia de los Estados Unidos de América a través de la Carta de Filadelfia el 4 de julio de 1976. Por eso es que bueno, no nosotros, sino los estadounidenses, ¿verdad? Ellos celebran antes su independencia porque fueron ellos establecidos antes. Eh, y para hacer alusión, ¿verdad? El día de ayer se celebró esa conmemoración, ¿verdad? De la independencia 4 de julio. En ella se estipula que los gobiernos tenían la obligación de garantizar la libertad, la vida y la felicidad de los habitantes. Regularmente toda constitución de cada país establece eso como supremacía para cada ciudadano, establecer la libertad, la vida y garantizar todas aquellas situaciones que vengan a beneficiar la vida del ser humano como tal. Lo mismo pasa con nuestra Constitución, ¿verdad? En este caso, los primeros artículos garantizan la libertad, garantizan la seguridad de la persona como tal. Las ideas del reformismo ilustrado, es decir, aquella revolución que se tenía de todas las personas intelectuales o todas las personas que tuvieron educación, empiezan a repercutir en Centroamérica, empiezan ya a cautivar, ¿verdad? Entonces sí podemos rebelarnos, sí podemos lograr algo. Si ya lo logró Estados Unidos, ya lo había logrado la Revolución Francesa en Europa, también Centroamérica tenía que estar aunado a ello, ¿verdad? Tenía las posibilidades de poderlo lograr. Y es aquí donde aparecen muchos autores o muchos representantes. Vean cómo empieza a surgir todo esto. Dijimos entonces con antelación que ya se da lo que es la revolución de perdón, la independencia de los Estados Unidos. Aparece con más afluencia lo que es la Revolución Francesa y ya también aparecen, ¿verdad? En el siglo XVIII lo que son los autores como Montesquieu, Rousseau y también tenemos a otros como Cayetano Francos y Monroy que vienen como tal a Guatemala. Y no olvidemos, ¿verdad?, que estaba ya Pedro Cortés y Lazar, entre otros personajes. Dentro de los mismos personajes establecidos, nosotros mencionamos también, ¿verdad?, aquellos frailes que fueron acompañados por todos los integrantes de los hijos nuevamente de españoles nacidos acá, ¿verdad?, en Guatemala como tal. Se empiezan a instaurar nuevas ciudades y es acá donde surge el inicio de una nueva instauración del país de Guatemala de la Asunción.
Aquí empiezan a surgir reformas de las cuales todo se empieza a liberar, ¿verdad? Una de las principales es la reforma educativa que se establece, ya no que sea totalmente, ¿verdad? Exclusiva cristiana, sino se vuelve la situación laica en donde cada uno pues puede profesar el credo y no necesariamente tiene que estar establecido, ¿verdad? Como un fin primordial dentro de la educación. La nueva orientación pedagógica que establece Franco Simón Roy tiene tres objetivos: ciencias y costumbres y religión. De esta forma se dio a conocer a los niños, adecuando a su edad y mentalidad las distintas costumbres que se tenían en aquellos años, en aquellas situaciones, ¿verdad? Que empiezan a generar movimientos independentistas que ya no solamente, vuelvo a repetir, se va a trabajar de forma en que la educación era instaurada y obligatoria, ¿verdad? Cristiana como tal, sino que ya se habla de algo laico como tal. El primer grito, es decir, el grito de independencia, lo primero que se empieza a surgir en nuestro país, empieza a darse los movimientos en 1811. Aparece el autor Matías Delgado, que fue una clave primordial en el levantamiento en contra de la corona española. También a su vez se da lo que es el acompañamiento de lo que era San Salvador, hoy en día El Salvador como tal, y luego nos saltamos a la fecha de julio de 1823 con el presidente del Congreso Nacional. Fallece un año de 1832 y un año más tarde es designado por decreto benemérito de Estado en El Salvador, es decir, aquella persona que va a estar hasta que fallezca como tal, ¿verdad? Nuevamente retornamos, ¿verdad?, a la fecha 1811, en donde ya empiezan a surgir nuevamente, ¿cómo se llama? Estos movimientos en El Salvador, ¿verdad? Antiguamente, vuelvo a mencionar, era San Salvador y luego pasa a ser El Salvador como tal, capital San Salvador. Entre ellos están José Matías Delgado y Nicolás Aguilar, está también Manuel José Arce, y está Juan Manuel Rodríguez. Ellos son los representantes de lo que fue la independencia en El Salvador. También tenemos a lo que es Antonio Gutiérrez de Ullola, a Metapán, perdón, que son los que desarrollaron en este caso todas las provincias que estaban establecidas o aunadas a lo que es El Salvador. Y también vamos a encontrar otras zonas adyacentes que tenían el control con respecto a la corona como tal. Acá entonces ya empiezan algunos acuerdos establecidos. Ya habíamos hablado de la conjuración de Belén, en donde ya no se establece, ¿verdad?, la educación como totalmente cristiana, sino ya empiezan a haber esos cambios generados dentro de la educación. Aquí ya aparece para México específicamente Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos, que son, ¿verdad?, los principales precursores de la independencia para el Estado de México como tal. Entonces aquí ya nosotros vamos viendo un segundo país instaurado como tal. En 1813 está Real Pontificia de la Universidad de San Carlos de Borromeo. Aquí seguimos viendo, ¿verdad?, a los frailes Juan Nepomuceno de la Concepción, también José María Morelos. Ya aquí ya aparecen otros que en nuestro caso, ¿verdad?, pertenecen al área de Guatemala. Por ejemplo, está la señora, ¿verdad?, Dolores Bedoya de Molina y los cuñados de Pedro Molina Mazariegos. Ellos ya son representantes para los precursores de la independencia en Guatemala como tal. El 21 de diciembre de 1813 aparece el señor Bustamante Guerra, que intenta desarrollar lo que es el convento de Belén. Se reúne nuevamente con los frailes
empieza a desarrollar lo que es la instauración, ¿verdad? Ya de un nuevo acuerdo en donde sí van a tener afluencia toda la Iglesia católica, llamémoslo así, como estaba al inicio con la invasión española, pero ya no como un poder, sino ya solamente como parte de una ayuda, un apoyo, un respaldo, llamémoslo así, social como tal. De ello, entonces, vamos a encontrar a otros, está, dentro de esta situación o este grupo que se desarrolló, aparece Víctor Carrillo, Benito Miquelena, frailes de esa época, está Felipe Castro y Rafael Arazamendi, que son sargentos militares como tal, está Manuel Ibarra y José Alvarado, ellos eran empleados, está Mariano Cárdenas, que era un agricultor, está José Ruiz, que era estudiante de Derecho, está Manuel Tot, que era un indígena, está Venancio López, un abogado, y aquí es donde empiezan ya, ¿verdad?, a unirse todos aquellos eh, personajes importantes. Para ello, entonces, encontramos ya esta parte importante. Dice que José Cecilio del Valle fue el que redactó el Acta de Independencia. Y aquí, ¿verdad? Ya empieza la parte que nos corresponde como del país. Está Bustamante y Guerra, dice que después denunció a su sucesor nombrado, que fue Juan Antonio de Tornos, cuando se da la independencia en Honduras. El comunicado de las penas en 1814 empieza a generar todo aquello que nosotros vamos a comprender, ¿verdad? Como el proceso de independencia. Ya acá, cuando nosotros empezamos a hablar de la redacción que se genera del Acta de Independencia de Guatemala como tal, aparecen, ¿verdad? Aunado a ellos, ya la proclamación de aquellas independencias que ya se habían dado. Hablamos entonces en su momento, se dio, dijimos, primero lo de la revolución francesa, después fue los Estados